Este podcast no busca sustituir la terapia, aunque a veces ayude a sentirse acompañado. No somos psicólogos, somos dos personas normales compartiendo experiencias, opiniones y lo que la vida nos ha ido enseñando, a veces a las malas. Si sientes que necesitas ayuda, comunícate con profesionales de la salud mental. Hola gente, yo soy Mariette, la millennial, Y yo soy Ernest de la generación Z. y esto es de la M a la Z. Hoy vamos a hablar en este episodio de las diferencias entre generaciones de la vida corporativa. Entonces, vamos a ver, yo siento que aquí sí hay como muchas diferencias, a pesar de que también coincidimos con algunas cosas. Por ejemplo, si yo sí pusiera como un Gen Z versus un X, sí, ahí sería como totalmente opuesto, pero yo siento que los millennials sí tenemos como algunas cosas que compartimos, algunos rasgos que tenemos o empezamos nosotros y que los generación Z como que terminaron de hacer. Pero, ¿vos qué opinás? ¿Entramos al mundo laboral con mentalidades completamente diferentes? ¿O no? Sí, siento que nosotros esperamos un poco más de la empresa. No tanto de ya el trabajo como tal, pero sí esperamos algo más de la empresa, no solo un lugar que nos da trabajo. ¿Esperan como en qué sentido? En todos, digamos, antes se veía mucho de que el trabajo de ellos es trabajo. Ahora siento que nosotros vemos el trabajo como un lugar en el que pasamos más tiempo que en la casa. Entonces buscamos que sea más acogedor el ambiente, tener mejores relaciones con los compañeros, tener beneficios de la empresa, que no sea solo que yo me sacrifico por la empresa, sino que la empresa también me dé a mí algo recíproco. Balance así entre salud mental y estabilidad económica. Yo creo que una de las cosas que entra uno con la mentalidad diferente es que los millennials sí somos un poco más dados, principalmente los primeros millennials, como a decir, uy, hay que agradecer por tener trabajo. Sí empezamos como esta ola de exigir o de pedir o de crear balance. Pero sí siento que somos como un poquito más dados todavía a eso, que lo traemos como de generación pasada. Y el generación Z sí es como más de voy a evaluar si vale la pena. Y coincide con lo que acabas de decir, porque es como esperamos más, o sea, como que ustedes esperan más y entonces les llega el trabajo y no solo si me sirve, es como, bueno, ¿qué más trae? Entonces creo que ahí sí hay, y que pueda hacer que nosotros tengamos como un poco más de miedo al cambio o a perder el trabajo, que ustedes es como, "Man, si lo tengo que perder porque yo no voy a tolerar un ambiente tóxico". Y que nosotros sí somos como más como, bueno, tal vez puedo tolerar un poquito o ver hasta dónde llego, con tal de no quedarme como así, o sea, perder el trabajo. ¿Qué Sí, opinas? sí, de hecho incluso aunque nos despidan, siento que nosotros reaccionamos muy diferente. Nosotros reaccionamos así como, ah, ok. Mm. Ay, ¿qué quiere que haga? Que me vaya de una vez, termino el día. No le voy a terminar el día porque no me interesa, ya me despidió, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Echarme otra vez? Pero, pero no, ni siquiera cuando nos despiden. O sea, siento que es como muy relajado. Yo siento que luego viene la parte de la relación con el trabajo, ¿verdad? Como justamente porque uno entra con una mentalidad diferente, cada generación, la relación con el trabajo también es un poco como distinta. Por ejemplo, que los millennials, vamos a ver, creo que la generación Z veía mucho y todavía mucho más los baby boomers que van antes, como el trabajo como identidad, como su identidad. Nosotros siento que ya no somos tan de verlo como identidad, lo vemos más como estabilidad. Porque sí siento que los millennials somos una generación que andamos buscando siempre como el balance y la estabilidad en todo. Y que ustedes lo ven como un medio, como ese medio que me va a dar lo otro que sí quiero. Me va a dar dinero. Ajá, exacto, que ustedes lo ven más como el trabajo como un medio, como de, sí, es que tengo que trabajar porque es la forma de tener dinero para esto, 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 esto.
Sí, en realidad sí. O al menos a como yo lo veo también, el trabajo siento que es un medio para conseguir lo que uno quiere. Nosotros no pensamos mucho en que el trabajo es nuestra forma de éxito. O Ajá. sea, sino que pensamos que el trabajo nos va a ayudar a llegar al éxito. ¿Y cómo? Con el dinero. Pero no, no siento que estar en una empresa nos signifique para nosotros el éxito en algo. Sí, y ahí entonces viene como la parte de que nosotros entonces por esa parte de la estabilidad, de buscar esa estabilidad, buscamos como, de ahí si aceptamos más veces ponernos la camiseta, como dicen popularmente, que yo odio eso, pero bueno, se dice. Entonces, ustedes no, ustedes es como tienen límites muy claros. El horario de salida es a las 5, a las 5 me voy. O sea, me Ajá, quedo porque me va a pagar. y en funciones también, como, bueno, y es que usted me contrató para esto, y esto es lo que yo tengo que hacer. Hay veces que sí, cuando ya se salen mucho de tu rutina, de la función, pero sí también aceptamos cosas que no nos corresponden. Sí, pero no son tan de ponerse la camiseta, más bien yo no conozco un Gen Z que se ponga la camiseta. No, de hecho, si vos me vas a dar más trabajo, me vas a dar funciones porque echaste a alguien, espero que por lo menos me des una parte del sueldo de esa persona. Exacto, en cambio, por eso, porque ustedes ponen como límites muy claros, en cambio nosotros yo creo que sí aceptamos muchas veces ponernos esa camiseta por parte de, de esa parte que digo de estabilidad, pero también por lo que mencioné en otro episodio, que nosotros sí vemos o sí queremos una realización profesional. O sea, no queremos perder el balance como hacían otras generaciones, pero sí queremos realizarnos profesionalmente. Vos me acabas de decir que usted no. O sea, vos ves el trabajo como parte del éxito. Sí. Aunque tu sueño sea viajar por el mundo, sigue siendo parte del éxito tu trabajo. No, es que nosotros sí vemos como parte de ese combo de realización está la parte del trabajo, no está solamente lo de otro. Claro, por eso digo que nosotros somos una generación, yo siento que un poco confundida, no un poco confundida, sino que nos tocó una transición fuerte, porque nos tocó justo la transición entre cuando el trabajo te definía y el que ya solamente el trabajo lo use como medio como ustedes. Nosotros estamos como en medio, como de, bueno, sí, el trabajo me sirve para tener otras cosas que quiero, como viajar, como tener experiencias, etcétera, pagar esa parte, pero también vemos, o sea, también queremos un puesto que de liderazgo y todo. Yo la vez pasada veía, bueno, es que no quiero hablar mucho de este tema porque era más adelante, pero nada más mencionarles muy rápidamente, la vez pasada estaba leyendo un informe oficial de que la generación Z no quiere puestos de liderazgo, no quiere llegar a ser jefe, porque muchas razones que he ido por medio. Nosotros los millennials todavía sí tenemos esa aspiración de crecer a esos puntos, a pesar de que sabemos que ese crecimiento conlleva también un esfuerzo y un sacrificio grande. Sí, es que digamos, al final, como ya lo dijimos, el trabajo es un medio, no un fin. Entonces, tal vez sí se aspire a un puesto de liderazgo, pero no por liderar un equipo. No, por la plata. Exacto. Exacto. En cambio, nosotros sí tenemos como esa aspiración de llegar a tener como la posición, la jerarquía, el seniority, ¿verdad? De ciertas posiciones. Sí, hay esa parte de jerarquía, de hecho, está muy diferente, muy marcado, Total. porque nosotros, con lo mismo que vos decís, nosotros ponemos muchos límites. Sí. Entonces no importa si nosotros tenemos que decirle las cosas muy crudas a nuestro jefe, sabiendo que de él depende nuestra estabilidad económica, se los vamos a decir igual. Ok, O sea, de eso vamos a hablar más adelante, entonces no vamos a quemarlo todavía. ¿El trabajo debería ser una prioridad en la vida? no, no, el trabajo es una parte de tu vida, pero no debe ser la prioridad. Yo en eso coincido y creo que los millennials sí coincidimos en esa parte, que nosotros somos la primera generación que dejamos de ver el trabajo como prioridad. Que sí nos interesa, que sí es parte de nuestra realización, sí está en nuestra fórmula de éxito, pero empezamos también a cuestionar qué tanto nos cuesta. Y como digo, como estamos siempre buscando como ese balance, es como, bueno, ¿cómo hago para sí ser exitoso en mi trabajo? Pero es que también quiero esto, quiero una vida personal, quiero una vida familiar, quiero una relación de pareja, quiero eso. Entonces, deja uno como de trabajar para vivir. Perdón, de Vivir vivir para para trabajar. trabajar. Ajá.
y empieza uno más a trabajar para vivir, porque sí, o sea, ocupo el trabajo para esto, pero lo dejamos ya como que sí está dentro de nuestras prioridades, pero ya no está entre las primeras. Sí, no, y de ahí es donde nace la frase típica de mucha gente que he escuchado de que si yo me enfermo, el trabajo lo que va a hacer es buscar mi reemplazo. Tuve un caso de esos fuertísimo. No, no en la empresa donde yo trabajaba, pero sí conocí un caso de una persona, estaba súper joven y era líder, o sea, era líder máximo de una compañía. Esta persona falleció en la madrugada por un tema de estrés laboral, le dio un infarto. Comunicaron como a primeras horas de la mañana, obviamente a los colaboradores, ¿verdad? Que esa persona había fallecido. Y 3 horas después pasaron el comunicado con quién era el reemplazo. Yo sé que era el líder máximo de una organización, pero 3 horas nada más. O sea, yo recuerdo esa historia que me la contaron, que sucedió en un ambiente muy cercano a mí, eh, y yo dije, wow. O sea, qué rajado. Dejar tu vida, dejar los roles donde sí eso es importante, porque digamos, en una empresa te reemplazaron en 3 horas, pero tu familia nunca te va a reemplazar. Esta persona tenía hijos, entonces tus hijos nunca van a tener un papá, o sea, un reemplazo de papá. Tu esposa nunca va a volver a tener a su esposo. Tu mamá no va a volver a tener ese hijo. Entonces, dejas un montón de roles en los que sí eras irreemplazable por un rol donde te iban a reemplazar en 3 horas. Sí, y pues, como dices vos, puede que sea el máximo en ese momento, el puesto más alto de la empresa, pero no necesariamente, vea mi caso. Digamos, a mí me echaron un viernes y el lunes a las 7 de la mañana ya estaba mi reemplazo ahí sentado y yo era asistente. Entonces, digamos, yo no sabía, o sea, yo ya tenía la idea que me iban a echar, pero no lo sabía. Pero eso quiere decir que mientras yo estaba ahí trabajando, ya mi jefe estaba en entrevistas para mi reemplazo. Sí, eso también me pasó. Entonces, Eso me pasó en una empresa y yo sí supe hasta la persona que entraba. Y yo sí sabía hasta qué día me despedían. Porque resulta que la persona, yo empecé a ver un desfile de personas y a mí se me metió y yo dije, estas personas que están pasando son mi reemplazo. A mí me van a despedir, esto fue hace 8 años, no recuerdo bien, yo creo que ya casi 10. Y y recuerdo que yo veía a las personas y yo decía, es mi reemplazo, es mi reemplazo. Me decía todo el mundo, ay, no, usted está loca, no, usted jamás, a usted no la van a despedir. No, 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 es que usted es la mejor ejecutiva que tenemos. Y no sé qué. Y yo decía, me van a despedir, me van a despedir. Y vea, yo estaba tan así, cuando un día me llama un ex compañero de trabajo que estaba en una compañía, en otra compañía, obviamente, en ese momento, y me dice, Mari, es que te tengo que contar porque somos compas, no sé qué, te van a echar. Y sé que te van a echar porque una compañera mía es la que acaban de contratar para tu puesto. Y yo sabía, entonces yo supe quién era, sabía la persona, sabía todo y yo sabía el día exacto en que me echaban. Entonces cuando a mí me llamaron, yo recuerdo que yo me fui una vez con el lapicero en la mano y yo dije, deme la carta de una vez, yo ya sé que vengo. Así como, apúrense. y todo el mundo se quedó así como, ¿Cómo lo callados, como que no supo? sabían, ajá, como que no sabían qué decir. Y yo, tranquilos, ya les dejé la compu ordenada, está ordenada de tal y tal y tal forma para que puedan encontrar todos los archivos fácil. Aquí están los proyectos pendientes, no sé qué. Y firmé y me fui. Claro, yo iba por dentro imputada, pero verdad, o sea, porque sí, sí, sí sabía y sabía la persona y todo. Y efectivamente me inspiró un viernes, la persona entraba al lunes. Sí, yo creo que uno es una pieza más, un número más dentro de una compañía. Sí, Yo era muy dada y creo que de las pocas cosas que yo me arrepiento de mi vida, porque yo siempre digo que yo no me arrepiento de nada, pero creo que sí, tal vez no me arrepiento, pero haría diferente si tuviera el chance, es que yo sí fui muy sacrificada con mi trabajo. Por ese deseo de crecer, de alcanzar como esa posición que yo quería, que yo soñaba, ¿verdad? Y que yo sí lo tenía, yo sí fui muy sacrificada en el trabajo y tuve muchos temas de salud. Yo creo que soy también una persona supremamente bendecida que tuvo la oportunidad de que Dios le diera como muchas alertas, porque hay gente que nada más cae y ya. Y yo sí tuve muchas alertas, yo sí fui a dar varias veces al hospital y ya llegó el punto en que recuerdo que el doctor me dijo, si usted se quiere morir antes de los 40, yo tenía como 36 en ese momento, me dijo, si usted se quiere morir antes de los 40, va perfecto. Porque hay 4 cosas que tienen que pasar, que ya no me las recuerdo, pero me dijo, hay 4 cosas que tienen que pasar antes de un infarto fulminante. A, B, C, D, y usted ya lleva A, B, C. La siguiente es el infarto. Y a su edad, sepa lo que es fulminante, se cae, nadie la levanta, nadie la reanima.
Y a mí eso como que sí me marcó un montón. Y yo pasé por todos, o sea, de verdad desarrollé un montón de enfermedades de las que todavía me estoy recuperando. Y esa fue una también de las razones por las cuales yo decidí ya al final hacerme independiente, que eso va a ser tema de otro capítulo, pero que yo decidí también hacerme independiente por la parte de salud. Pero creo que sí llevamos mucho palo y que los millennials hasta ahorita tal vez estamos como ya con una mentalidad distinta. Sí, no, digamos, que volvemos al mismo tema. El trabajo al final te da una estabilidad económica, pero eso no significa que sea el único medio en que vos tengas una estabilidad económica. Entonces, forma ser una parte de tu vida, más no lo primordial de tu vida. Y ahí yo creo que entonces en cadena viene la otra parte, la lealtad a la empresa. Ustedes ustedes no les importa cambiar rápido si no les gusta algo. O sea, si agarraron un trabajo como y a los 6 meses no les gusta al año, o sea, de hecho ese es el rango máximo de un Z que aguanta con un trabajo que no le gusta, un año. Y entonces yo siento que ustedes sí como que no les gusta esa parte, que tienen más, y nosotros sí somos más como de que queremos quedarnos más tiempo en una compañía. Sí, es que es lo que te digo. Digamos, el trabajo nos da dinero, pero el dinero lo puedo conseguir también de otros lados, de otras formas. Entonces, tal vez no sea que no le sea leal a la empresa, sino que más bien no comparto los valores de la empresa. Yo sí creo, y obviamente es una opinión que ha ido cambiando con el tiempo. Yo antes sí creía que usted tenía que hacerle a la muerte a las empresas. De hecho, recuerdo haber estado en empresas que quise mucho, donde me ofrecieron muy buenos trabajos y yo no los acepté porque yo decía, ¿cómo me voy a ir? Esta empresa me dio chance de crecer, porque yo sí tuve una particularidad en mi vida corporativa y es que en todas las empresas a las que entré siempre terminaba en un puesto diferente. O sea, siempre me ascendían, siempre. Entonces, yo sentía como esa responsabilidad de que tenía que, esa lealtad, ese sentido que yo le tengo que hacer lealtad De y devolverles el favor, digamos. no el favor porque yo no me habían hecho ningún favor, o sea, no me ascendieron por favor, me ascendieron porque les convenía, pero me dieron esa oportunidad, entonces yo sentía como que tenía que retribuir el que me hubieran dado esa oportunidad. Y ahí era donde yo decía, tengo que ser leal a esta compañía que está creyendo en mí, porque yo lo veía así, como que estaban creyendo en mí y por eso me dan el chance. Que usted lo acaba de decir, era porque ocupaban, les Que, favorecía a exacto, ellos. ahí es a donde digo que ha ido cambiando en el tiempo, porque así era al inicio. Ya sí puedo decir que los últimos 2, 3 años fue diferente, principalmente después de que se dio como el fallecimiento de mi mamá y en este esquema de duelo donde yo entré y yo entré en una situación muy complicada a nivel de salud emocional, a nivel de salud mental, a nivel de salud física inclusive, y yo llevaba ya varios años en esta compañía y yo sentí que toda mi lealtad no importó, porque era como, igual usted, o sea, que nadie fue comprensivo con mi situación, que nadie fue empático con lo que yo estaba viviendo, y a pesar de que habían hasta dictámenes médicos de por medio, no hubo ningún tipo de respaldo, de ajuste, de absolutamente nada. Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, yo he sido totalmente leal, fiel a esta compañía, pero esta compañía no lo es conmigo. O sea, a final de cuentas, ahí fue como donde se me cayó como la máscara o la venda de los ojos, la venda, creo que esa es la palabra correcta, de entender que seguimos siendo un número más dentro de una empresa y que a la compañía, somos una transacción y que a la compañía solamente le importa en el momento en que esa transacción está dando resultados. Si por algún motivo la transacción se está viendo afectada, eso es un problema para la compañía, así de fácil. Es un problema para la compañía y eso sí me cambió completamente. Entonces yo sí creo que la lealtad no vale la pena. Sí la ética y el compromiso son dos cosas diferentes. Yo siempre me voy a comprometer con todo lo que yo haga. Yo siempre voy a tener ética con todo lo que yo haga, porque es mi esquema de valores, así me educaron. Pero de ahí a antes de darle mi fidelidad, mi lealtad y mi amor a una compañía, uff, no, no, yo creo que ya, que no vale la pena porque tampoco la compañía te la da. Ahora, tema complejo, que ya lo adelantaste un toque, la parte de los jefes y la autoridad, porque es un tema que siempre va a generar debate. Vamos a ver, Esta se parte me va a pasa, encantar. se pasa, digamos, el cuestionamiento o ya no hay respeto a los jefes hoy en día por las nuevas generaciones. Sí,
sí hay respeto porque igual nosotros entendemos que es el jefe, pero tratamos de que la relación sea más llevadera. ¿Más llevadera en qué sentido? Sí, es más llevadera, tratamos de que sea más llevadera porque obviamente no vemos así como una figura de que no le puedo De hablar. autoridad. No, es que digamos, sí está la figura de autoridad porque sabemos que él es el jefe, él es el representante del equipo, el líder de departamento, lo que sea, pero no lo vemos como una persona intocable, Ujú. sino que más bien lo vemos como alguien más del departamento, alguien al que si yo ocupo ayuda voy y lo busco, dependiendo de si es jefe o líder, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Pero, digamos, no lo vemos como alguien superior, sino que lo vemos como alguien del equipo que representa al equipo. Sí, tienen un trato más horizontal, Sí, es no más es tanto llevadero. hacia Yo puedo arriba, hablar no es con tan mi partner jerárquico. que igual que con mi jefe. No tengo que ni siquiera cambiar tal vez el tono de formalidad ni nada. Ah, ahí sí yo creo que hay una diferencia muy marcada, porque nosotros sí, sí vamos a tener como una comunicación mucho más formal con el jefe. Eso no quiere decir que sea como antes, que era como el sí señor, el no sé qué, como ese miedo a la figura, porque yo siento que las generaciones anteriores sí le tenían como ese miedo a la figura del jefe. Nosotros ya no, pero sí, sí, sí tenemos como muy clara la jerarquía, el organigrama, la cadena alimenticia, como le digo yo. Yo tengo muy clara la cadena alimenticia. O sea, yo sé cómo va la cosa. Entonces, como venir a hablarle a mi jefe, como le hablo a un partner, no, jamás. Ahora, he tenido jefes con quien tengo una relación más cercana y a la larga, hoy aquí sentada, puedo decir que ha sido un error. Que un jefe nunca debería tener una relación tan cercana con sus subordinados, por muchas razones, pero que un jefe siempre tiene que mantener cierta distancia con sus subordinados. Eso no quiere decir que no pueda ser cordial, que no pueda ser empático, que no pueda llevarse bien, que no pueda sentarse y compartir con su equipo, pero que sí tiene que mantener una distancia por la posición jerárquica que tiene. Y otra cosa que yo siento que marca la diferencia entre los millennials y los Z es que nosotros sí creemos que hay un respeto por la simple figura. O sea, es como un respeto automático porque tener la posición de jefe. Y siento que ustedes van más como de, no, el respeto no lo trae la figura, lo trae si te lo ganas. Exactamente. Que si vos no me respetas a mí, yo porque te tengo que respetar a vos. Entonces, digamos, se vuelve más recíproco, pero esto mismo es lo que hace que la relación entre jefe y empleado sea más llevadera. Porque no te estoy viendo Más como... horizontal, yo no siento que sea más llevadera, sino que sea como más horizontal, más directa. No, yo siento que es más llevadera, porque igual hay diferencias muy marcadas entre los empleados y los jefes, que tal vez vos no estás muy de acuerdo con lo que hace, con lo que determina, pero ahí al final uno lo acepta porque Pero es el sí, jefe. sí siento que ustedes son mucho más directos, porque digamos, por ejemplo, yo a veces veía que entraba gente de la generación Z a la empresa donde yo trabajaba y a los directores les decía por el nombre. Y uno era como don Josefino, don fulanito, don no sé qué, y ellos eran como, hola Josefino, ¿cómo estás? Y uno infartado, ¿verdad? Porque uno así como, Dios mío, y llegaban así, abracito y besito y todo, y yo así como, Pero no tocó. Exacto, o sea, porque todavía con el jefe directo de uno es mucho más fácil tener esa relación, pero a veces todavía ya con el equipo directivo yo veía ese y donde los tuteaban, bueno, los voceaban, que es lo que hacemos la mayoría en Costa Rica. Pero entonces los voceaban y entonces le decían, fulanito, vos, sí, es que si vos ves tal cosa y yo, o sea, porque nosotros sí estamos como que todavía tenemos como mucho ese respeto del organigrama, de la jerarquía. Y digamos, como llegar a hablarle a los altos directivos de la compañía de voz, de quitarle el do, nosotros como, no. Y la generación Z siento que es como, ¿qué tiene? Así se llama. O sea, ¿Verdad que sí? sí, digamos, en mi caso yo lo que hago es que me refiero a ellos a como la mayoría se refiere a ellos. Entonces, digamos, en una empresa los directores los llamaban don, doña, entonces yo me refería a ellos como don o doña. Pero en esta última empresa no habían directores, eran todos gerentes, y yo me refería a ellos
a como mi jefe se refería a ellos. Pero es que tu jefe era tu jefe, estaba más arriba que vos. Sí, tiene un punto, pero también fue un tema que mi mismo jefe me debatió, porque él llegaba y me decía que de ahí, el respeto máximo estaba en llamarte por el nombre, porque así te llamas. Agregarle don o doña a un nombre solo es agregarle una palabra, no significa respeto. Entonces, tal vez, Ah, por ejemplo, se llamaba, no sé, Josefina, como dice usted, y uno llega y le decía, ¿qué Jos? uf. Digamos, yo recuerdo que en la última empresa en la que yo trabajé había un director, que de hecho es un director, creo que era el director que yo más quería. Siempre lo quise mucho, lo respeté mucho y lo voy a querer y lo voy a respetar toda la santa vida. No voy a decir el nombre, pero digamos como que se llamaba Francisco. Entonces todo el mundo le decía como Don Francisco. Y yo sí como teníamos muchos años de conocernos y le tenía como esa estima y lo hacía más por el cariño que le tenía, porque de verdad le tenía un cariño genuino, no sé por qué siempre me inspiró como eso. Entonces yo le decía Don Frank, No, pero pero le igual sigue no, diciendo don. ajá, exacto, nunca pude quitarle el Don. Entonces era como Don Frank, como que tal vez no le decía el nombre completo, le decía Don Frank. Y probablemente si me lo tomo en la calle lo voy a decir como, ¡ay, hola! ¿Cómo está Don Fran? Y siempre va a ser Don Fran para mí, pero ya esa era como mi forma Punto más, máximo. sí, exacto, y era más por un tema como de demostrarle cariño que otra cosa, porque sí fue una persona que en un punto determinado donde se estaba discutiendo mi ascenso, fue una persona que como que me apoyó mucho y todo, y entonces sí, además era una persona con la que a veces cuando me lo encontraba a veces vacilábamos y de cosas como fútbol y eso, porque éramos seguidores como del mismo equipo y todo, entonces era como eso que yo le decía como, pero quitarle el don jamás. Jamás. Y con el director general también, que llegó un punto en que tuve que tener mucha relación con él por el trabajo que tenía, me pasaba lo mismo. Usamos el mismo nombre, Francisco. Bueno, digámosle Gerardo, no sé. Entonces, para no usar el mismo Gerardo. Entonces era como que ya no le decía don Gerardo, sino que era don Gera. O sea, por así decirlo, pero quitarle el don no, porque ya me parecía como que tenía que siempre existir como esa parte del respeto jerárquico. Sí, digamos, ya para el máximo, máximo, ya el director general, gerente general, ahí sí usamos, o en mi caso uso el don o el doña, dependiendo quién sea, dependiendo si se lo gana o no. Porque en esta última empresa yo sí me refería a él, usemos el mismo nombre, Gerardo, yo sí me refería a él como don Gerardo, porque sí yo lo veía como una persona de máxima autoridad y todo el tema, pero anterior a ese, yo llamaba al gerente general, a la directora general en ese entonces, por el nombre. Sí, es que creo que es eso, porque ese es justo mi punto, que ustedes son más como si se lo ganan y nosotros es como, di, está dado por el puesto. Es que ni siquiera es por el puesto, siento que es como por la persona. No, El ellos sí. puesto te da el plus, pero Yo es la solo les persona. quitaba el don si me decían explícitamente, uy, no me quite el don, no me diga don o no me diga doña, porque hay gente que sí no le gusta y le incomoda un montón. Entonces yo traté con una directora que decirle doña era mejor pegarle una patada, o sea, que decirle así. Entonces ella sí, yo la primera vez que me dirigí de una vez me dijo, a mí no me diga doña. Y yo, sí señora. No, mira, señora. O sea, en esa parte. Luego, otro punto importante, la parte de horarios y productividad. O sea, ¿ustedes qué es más importante? O sea, estar, cumplir un horario o realmente producir. O sea, para ustedes, ¿la estructura tiene sentido o es un tema de flexibilidad? Yo puedo estar encerrado 8 horas en una oficina que tal vez solo te produje 4. Entonces, digamos, no tengo por qué cumplir un horario si mis horas de productividad son menos. Entonces es ahí donde se da la flexibilidad. Porque te trabajo 4 horas y las otras 4. O sea, no es que no vaya a trabajar, pero mi ritmo va a bajar. Porque ya Sí, mis tareas diarias, mi organización del día ya la hice. Porque eso sí, sí somos nosotros, que nosotros organizamos el día desde la primera hora del día. Entonces yo apenas llegaba a las 7 de la mañana, me montaba una lista, ok, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Tal vez a las 3 de la tarde ya había terminado.
Entonces seguía trabajando, pero como ya era un adelanto de lo que tenía que hacer el día siguiente, ya iba más despacio, más relax. Igual manteniendo la formalidad del trabajo, pero Yo creo que en ese punto es un punto en común de ambas generaciones, que ahí no hay diferencia, que ese es un punto en común que las dos generaciones pensamos en el tema de la flexibilidad y en el tema del resultado por encima del horario. O sea, y sí coincido, o sea, estar sentado 8 horas, 9 horas en un escritorio no garantiza que vas a estar siendo productivo. Puedes estar sentado nada más calentando el pinche asiento. Y yo creo que, si bien es cierto, se quejan mucho de que nosotros, las nuevas generaciones, buscamos como, ay, es que ya no quieren cumplir un horario. Sí, es cierto, pero también somos una generación que está tan dispuesta a esa flexibilidad que si usted me dice, vea, si usted termina todos sus pendientes del día en 3 horas, tiene el resto del día libre, uno es capaz de terminarlo en 2:30. O sea, de verdad, porque uno como que está como con ese reto porque anda buscando siempre como tener más tiempo disponible. Entonces, yo sí creo más en que somos generaciones que funcionamos más en pro del resultado que de la estructura. Y que eso sí coincidimos los dos. ve ahí con ese ejemplo que dio, ahí sí tal vez difiere un poco. Que digamos, sí, yo te trabajo por resultados y lo que decís vos de que si termino en 3 horas me puedo ir. Mm, No me interesa irme. Lo que me interesa es que si yo a vos te doy los resultados que vos ocupás, el momento que yo ocupe irme antes, salir un momentico, hacer una vuelta y regresar, vos me des el chance. Sí, yo tal vez me enfocaba más en agarrándolo, por ejemplo, yo trabajé en una posición de confianza, pero una posición de confianza De las de verdad. sí, exacto. Entonces, donde vos te podías, no tenías como un horario específico de entrada tan claro ni de salida, nada más tenías que tener como esa disponibilidad. Pero sí yo creo, digamos, en el tema de que lo más importante, más allá de estar contabilizando, si estuviste conectado las 8 horas, es qué produciste en las horas que estuviste. Porque puede haber una persona que esté conectada 8 horas que sea más improductiva que yo, que tal vez solo me conecté 6 ese día. O sea, puede ser que otro me haya tenido que quedar 10. Y eso es la parte como que yo digo de flexibilidad, que uno está como más dispuesto a negociar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, pero si ese día, por las circunstancias, porque tenía una cita médica, porque tenía otra cosa, porque estaba lo que sea, me conecté 6, 5 horas, ¿qué hice en ese tiempo? O sea, entonces yo sí creo que uno responde más a esa parte de la flexibilidad y busca la flexibilidad. Busca trabajos que ojalá le ofrezcan esa parte de flexibilidad y no que tiene que venir aquí, cumplir el horario y además te contabilizamos la hora del almuerzo y si usted agarró 1 hora y 1 minuto, ya entonces se te armó un despelote. Sí, el problema es lo mismo, es yo te doy, pero tú también me das. Ajá. Entonces, Sí, ahí sí creo que es un punto en común de la otra. Ahora, la parte del balance, que lo veníamos como hablando. Que aquí sí hay una diferencia entre las generaciones, porque nosotros sí todavía seguimos viendo como el sacrificio como parte del éxito y ustedes no. Ustedes es como, yo no estoy dispuesta a sacrificar. Yo no estoy dispuesta a sacrificar y yo tengo otras prioridades que no voy a negociar. es que siento ¿Qué que nosotros opinas? tenemos mucho la idea de que de ahí somos un número en una empresa. Entonces, si vos no me ayudas a mí a conseguir mi objetivo, alguien más lo va a hacer. O caemos a lo mismo. Por eso hay tanto creador de contenido hoy en día, porque hasta las redes sociales te da trabajo. Y es un trabajo recansado. O sea, ahorita digamos que este es como mm, mi segundo proyecto más serio y, pues, pucha, se hace un montón. Un montón de cosas lo que hay que hacer y todo. Y al final, de ahí, las redes sociales también te pueden llegar a pagar. Sí, que tal vez, sí, sí, los millennials empezamos a vivir eso, pero todavía tenemos como el marco más estable del trabajo tradicional. Pero bueno, ese es tema de otro episodio, entonces no lo vamos a adelantar. Pero sí creo que va como por esa parte. Y va muy amarrado tal vez a la parte de la ambición y el éxito. Y vos me lo decías al principio, para ustedes la parte del trabajo no es parte de su ecuación de éxito. Para ustedes es solamente un medio. Para nosotros todavía sigue siendo parte de la ecuación del éxito. Y creo que ahí es a donde viene como la parte de que nosotros sí tenemos como más ambición
a ciertas cosas que ustedes ya no. Y ahí sí, entonces lo que les mencionaba al por principio. Hay estudios que se hicieron con diferentes miembros y esto no es solo en Costa Rica, esto se hizo a nivel mundial. Fue un estudio que se ocurrió a nivel mundial. Ah, la Organización Mundial del Trabajo creo que fue el que lo hizo. Ahorita no recuerdo muy bien la fuente y luego se las compartimos. Pero que hizo este estudio y resulta que el porcentaje de personas de la generación Z que quiere llegar a ser líder es bajísimo, bajísimo, no llega ni al 20%. O sea, es bajísimo. Va a venir una crisis de liderazgo grandísima en las empresas porque estas son generaciones que no quieren llegar a puestos de poder, porque en realidad lo que decían la mayoría en la encuesta era que ellos sienten que el precio, o sea, lo que dan por ese puesto, no vale la recompensa que obtienen. O sea, que es muy caro. El precio es Que más alto que el valor. exactamente, entonces que la recompensa que están obteniendo por esa posición no vale lo suficiente para lo que tienen que sacrificar, entonces mejor yo me quedo aquí donde yo gane apenas lo suficiente, con que yo gane lo suficiente para mis gastos, para mi vida, para lo que sí me importa, basta y sobra. O sea, y que sí tienen como esa ambición como de dinero, pero no si ese dinero les cuesta las otras cosas que quieran hacer en su vida. Sí, ahí sonó mucho a conformismo, pero no es No, yo no conformismo. siento que es conformismo, es cambio de prioridades. Sí, Ajá, porque no es digamos, conformismo. hay gente joven, Zetas, digamos, por ejemplo, que tal vez sí ven el trabajo como parte del éxito, pero es algo muy específico. Digamos, por ejemplo, conozco a un mae que él lo que quiere es ser mecánico. O sea, y el mae está trabajando y no es que esté despreciando un puesto mecánico, jamás. Son súper importantes en el mundo. Pero digamos, él un puesto de oficina no lo aspira. O sea, él no, dice que él no se ve encerrado 8 horas en una oficina. Él se ve debajo de un carro revisando el motor. Entonces, para él, parte de su éxito es ser mecánico, es su trabajo, que igual es un medio para conseguir otras cosas, pero no está quitando como de la ecuación que el trabajo sea un Pero éxito. eso es otra cosa, porque eso es vocación y eso creo que ha pasado en todas las generaciones. Por eso todas las generaciones tienen mecánicos, tienen, o sea, que aquí estamos hablando de oficios propiamente. Sí, pero digamos, Pe- ahí su felicidad sí es el trabajo. Pero por un tema de vocación. Entonces, y además hay que recordar que toda regla tiene la excepción, entonces siempre van a ver como, y uno tiene que basarse un poquito más en la parte de la generalización de cómo es, porque toda regla tiene su excepción, y yo sí creo, es igual, a ver, a millennials que el trabajo les valga exactamente nada, pero la gran mayoría sí tienen todavía el trabajo dentro de su ecuación de éxito, que yo siento que ustedes ahí no. Entonces, yo sí creo que digamos que ustedes tienen como otro tipo de ambiciones, otro tipo de prioridades donde de verdad el trabajo está muy abajo en esa escala. Y nosotros los millennials todavía tenemos como toda esa parte de como de ti. Y la otra cosa, digamos, en esta parte de la ambición está la parte de la formación académica. O sea, para nosotros era como súper importante tener la parte de los títulos. No significa que ustedes no quieran estudiar, sino que ustedes ven la educación como más abierta, como de, bueno, sí, un título está bien, es necesario, pero es que esto no me va a garantizar nada. Y nosotros sí todavía veníamos como muy con la idea de que un título garantizaba el éxito. Y ustedes sí, yo creo que tienen muy claro que no es así, que en realidad no es así. No, porque un título no significa que usted sepa hacer las cosas. Sí, ni tampoco te va a garantizar el megatrabajo, la casa, el empleo, el salario en dólares, o sea, etcétera. Bueno, que ahorita en Costa Rica ganar en dólares no es gran cosa, más bien es una desventaja. Pero, pero antes que sí se veía así, ¿verdad? Y ustedes no, o sea, ustedes tienen eso muy claro y saben, además, saben que pueden adquirir conocimiento por 1850 fuentes que están más actualizadas que solamente tener un título, ¿verdad? Sí, ahora es un título de cursos en línea, gratuitos. Las mismas universidades están sacando cursos gratuitos. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Que usted tenga un título no significa que lo sepa hacer. Entonces, a nivel corporativo, nosotros pensamos que es más importante que usted sepa hacer las cosas a que esté titulado. Lastimosamente, los departamentos de recursos humanos te piden el título. Y muchas veces se agarran del título para pagarte por tu trabajo. Porque puede que usted ya esté haciendo el trabajo, pero no te lo puedo pagar porque no tienes el título. Sí. Ya para ir cerrando, un par de preguntas.
basándonos en el mundo corporativo, ¿qué significa tener éxito hoy para un Gen Z? Salud mental y estabilidad. Si yo no tengo salud mental, no te voy a ser productivo en ningún área. Ni económica, ni laboral, profesional, personal. Si yo estoy mal aquí, mis acciones te van a reflejar el mal de afuera. Entonces, el éxito depende de mí. De que ese trabajo te permita tener salud mental, ¿Sí? de que no te Yo- afecte tu salud mental. Yo creo que para un millennial es balance. Yo me voy a quedar mucho con esa palabra, con balance. Eh, de cómo logro igual tener como mi crecimiento profesional, pero seguir teniendo mi vida personal. Como lograr manejar como las dos bolitas aquí. Entonces, que ese es el éxito. Si yo puedo tener una vida personal y puedo tener una vida profesional, entonces todo bien. Lo que sí ya no estamos dispuestos es a lo que hacen otras generaciones de no tener vida personal con tal de... Tener trabajo. Ah, exactamente. Y la otra pregunta, ¿la cultura corporativa en Costa Rica sigue siendo muy tradicional? Tal vez no tan extremista como antes, pero sí. Porque volvemos a lo mismo que te decía. No te van a pagar el puesto solo porque no tienes el título. Que X. Pero también siento que es más liberal con lo que igual te decía de la relación con las jefaturas, la jerarquía empresarial. Usted antes, digamos, tenía que respetar la jerarquía, a más no poder, los jefes, gerentes, directores eran personas intocables. Ahora ya no se ve tanto así. Yo sí creo que sigue siendo muy tradicional, más de lo que las empresas quieren aceptar. Porque hay muchas empresas que dicen que no, que son abiertas, que son flexibles, que son, etcétera, pero a la hora de la hora, o sea, en la práctica propiamente no se da cuenta que no son así. Que dicen, ay, sí, nosotros somos súper flexibles, pero no te quieren dejar hacer full remoto. O sea, nada más porque, ay, no, es que se rompe. O sea, yo sé que hay una parte de convivencia social y yo sí creo que los humanos necesitamos relacionarnos con humanos. O sea, pero eso lo puedes hacer en un día, 2 días al mes. No necesitas tener a la gente 3 días a la semana sentado en un puesto que puede hacer perfectamente desde su casa. Y que eso le permite a esa persona tener un mayor balance de calidad de vida. Pero en el fondo, aunque vos decís que lo haces por la cultura y la convivencia, en el fondo lo haces por control. Esa es una motivación. Entonces yo siento que hay como un doble discurso todavía de las empresas de querer tener a la gente presencial en el fondo porque sienten que de esa manera controlan y ven y saben, cuando en realidad eso se puede hacer de otras maneras. Y también siento que siguen siendo muy tradicional en el tema de lo que decías de los títulos, del estudio, que hay gente que pueda tener mucha experiencia, que esa experiencia no es igualmente validada que si la tenés en un título y todo ese aprendizaje que pudiste obtener por otras fuentes tampoco es igualmente aceptado que si viene de una fuente formal, así sea mayor, así lo puedas, la práctica sea más rica, digamos, que lo que podría tener otra persona. Y en muchos otros aspectos que sigo pensando que Costa Rica sigue siendo como un país en el que todavía la cultura corporativa se presta mucho para eso. Temas de control, temas de jerarquías, temas de liderazgos muy verticales, no tan horizontales, porque son más jefaturas y jerarquías que liderazgos propiamente y que queda mucho todavía por crecer y que por eso algunas empresas tienen tanta resistencia a las nuevas generaciones. Porque si bien es cierto, las nuevas generaciones también tienen cosas que yo no comparto, o sea, sí creo que la parte del compromiso y del no aguantar la llevaron a un extremo, también creo que son generaciones que tienen, que sí o sí es la fuerza laboral que va a haber. O sea, no puedes tener a un Gen Z, no puedes tener a una generación X y a un baby boomer trabajando hasta los 90 años. O sea, entonces en algún momento vas a tener que trabajar con puros millennials y con puros generación Z, con uno que otro X que quede por ahí y que te guste o no va a ser así. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo hago para adaptarme lo mayor posible? Porque pensar que toda la generación se va a adaptar a una compañía no va a pasar. Y creo que por eso también hay mucha carencia de talento en ciertas compañías que sufren mucho por el tema de atracción de talento por estos temas justamente.
que falta mucho trabajo en Costa Rica con la parte de la intergeneracionalidad. Sí, yo siento que por eso también hay muchos cursos sobre liderazgo, porque ya los que son jefes actualmente van viendo que su estructura de jefatura no les está funcionando. Entonces ocupan Sí. líderes en lugar de jefes. Y ese punto que tocas es clave, porque antes, o sea, se respetaba, sí, totalmente nada más. Si usted tiene la posición de jefe, yo lo respeto y punto, porque eso es. Pero ahora sí creo que, como digo, que empezó el cambio en la millennial y que la Z lo trae marcadísimo de yo no te voy a respetar solamente porque seas jefe, porque yo no quiero un jefe, yo quiero un líder, quiero alguien que me acompañe en el proceso. Y muchos de estas otras generaciones no saben ser líderes. Son muy buenos jefes y muchos son muy malos líderes. Entonces creo que ahí también hay mucho trabajo que hacer, por eso ya también me dedico a lo que me dedico, yo a capacitar en estas áreas de habilidades blandas, que de hecho ya no se llaman habilidades blandas, ahora se llaman habilidades emocionales, interpersonales y tienen un montón de nombres diferentes que ya se le han ido poniendo, perdón, pero que sí hace cambio, hace falta muchísimo, muchísimo trabajo en el cambio de liderazgo y que hay que hacerlo como ya, porque atrás ya viene tocando la puerta la alfa. Y ellos son más estrictos todavía. Sí. Ellos vienen con más cambios, con más ideas. Entonces, y como volvemos a lo mismo, como lo que ocupamos es dinero para existir, los medios para conseguirlos se están ampliando mucho. Entonces, puede que tal vez en algún momento no sea que cueste encontrar talento, sino que ya todos están ocupados, ya tengan sus otros trabajos Que tenga aparte. otras cosas que hacer. Bueno, y en comentarios sí nos gustaría que nos compartan ustedes qué creen desde sus perspectivas laborales, desde sus mundos corporativos, cómo es la cultura en Costa Rica, si está preparada para estas nuevas generaciones, no está preparada, o son estas nuevas generaciones las que no están preparadas para la cultura en Costa Rica. No sé, ¿qué opinan? Abrimos debate. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chaito.